¿Windows o Apple? El clásico dilema del que yo creo que íbamos hablando prácticamente décadas. Cuando eliges un ecosistema, al final eliges un modo de vida a futuro. Una vez entras es complicado salir. El ecosistema básicamente es todo aquello que se genera alrededor de un producto o una marca para que probablemente sigamos comprando esa marca, ¿no? Lo que es el mercado nos está hundiendo un poco en que compres una marca y no salgas de ella, ¿no? Muchos fabricantes sacan esos otros productos como auriculares con funciones que solo valen con ese dispositivo. Apple, de una forma muy potente, se han llevado a sus usuarios a su terreno, han construido una granja, han hecho una verja muy bonita y han dicho, de aquí no salgas porque realmente fuera es prácticamente destrucción y barbarie. Oye, quiero apostar por un ecosistema abierto. ¿Qué ventajas tiene eso en general? Entonces, tú te lo guisas, tú te lo comes. En un ecosistema abierto tienes esa libertad de elección total. Lo que suceda en los próximos años y quien mejor se posicione con su sistema operativo acompañado de la IA va a ser el claro ganador. ¿Windows o Apple? ¿Ecosistema abierto o ecosistema cerrado? Es algo que llevamos prácticamente décadas discutiendo y que yo creo que es difícil ponerse de acuerdo. Pero hoy lo vamos a intentar. Vamos a hablar sobre todo este tema, sobre cómo ha sido la evolución, sobre qué opciones tienes para elegir, y para todo ello tengo conmigo, como siempre, a Carlos Santagracia. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, Jaume. Oye, tema interesante porque es algo que convivimos todos a diario. Todos tenemos un equipo, tenemos un ordenador, tenemos un teléfono móvil y prácticamente cuando hablamos de ecosistemas durante muchísimo tiempo ha sido casi para posicionarse, ¿no? ¿Tú de qué equipo eres? Y para ello también, además de nosotros, Jaume, ha venido José de Topes de Gama y nuestro compañero Javi Pastor de Chataca. Un tema muy interesante para hoy. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Pues muy bien, la verdad, estoy un poco ¿Preparados? enfermo. Yo creo que ha sido por tocar un tema de posicionamiento, que a mí me gustaría que realmente aquí nos mojáramos después o al principio de donde estamos cada uno, ¿no? Porque creo que es un poco la gracia también de este programa. Me parece bien. Y vamos a arrancar, como no, pues hablando precisamente de qué es un ecosistema. Si queréis lo definimos un poco. Yo creo que es algo que ha ido evolucionando. Cada vez yo creo que tenemos ecosistemas con mayor cantidad de servicios, de elementos que hacen que nos podamos posicionar o no. Pero el ecosistema, ahora me dais vuestra definición o cómo lo interpretáis vosotros, básicamente es todo aquello que se genera alrededor de un producto o una marca para que probablemente sigamos comprando esa marca, ¿no? Sí, totalmente. Y hablaremos también de la evolución, ¿no? Porque sí que ha cambiado mucho. A día de hoy hay un montón de players y un montón de ecosistemas, sistemas operativos que tienen un producto principal y a partir de ahí han ido construyendo ese ecosistema con diferentes satélites que en el día de hoy a mí sinceramente me parecen prácticamente imprescindibles, incluso una decisión clave de compra. O sea, ¿qué ecosistema tiene tal marca, ¿no? ¿Qué me va a ofrecer además de ese producto que lo utilizo en el día a día? Javi, arrancamos contigo. ¿Qué es un ecosistema? ¿Por qué es tan importante a día de hoy? ¿Cuál es tu percepción, tu visión del tema? Es verdad que lo que decía Carlos, cuando eliges un ecosistema, al final eliges un poco modo de vida a futuro, porque una vez entras es complicado salir. Yo diría que un ecosistema son tres grandes grupos de cosas. Uno es dispositivo, producto, hardware. El otro es software, es el software que gobierna esos dispositivos. Y el tercero son los servicios que rodean esos dispositivos, los conectan, los hacen más fuertes, más mejores y te hacen más productivo. Yo coincido bastante con Javi. Al final, lo que es el mercado nos está hundiendo un poco en que compres una marca y no salgas de ella, ¿no? Hemos visto peligrosamente, por lo menos desde mi punto de vista, cómo muchos fabricantes sacan esos otros productos como auriculares con funciones que solo valen con ese dispositivo. O sea, hay auriculares que puedes escuchar con cualquier teléfono, pero si quieres esa tecnología, ¿no? Entonces, yo sí es cierto que me gusta estar un poco más abierto, ¿vale? Al tema de ecosistema. A mí me gusta no cerrarme solo a algo porque no todo es perfecto en una misma compañía, ¿no? Y eso creo que puede ser importante de cara a lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Pero claro, esto es un arma de doble filo, ¿no? A priori uno podría pensar, evidentemente, oye, pues si yo egoístamente, pensando desde el punto de vista de que soy una marca, un fabricante y demás, pienso, oye, a mí me interesa un ecosistema cerrado, porque a priori digo, oye, si el ecosistema es cerrado, primero controlo más todo lo que está pasando, también tiene una parte bastante positiva que es que garantizo que haya menos errores, ¿no? Porque como yo lo controlo todo, tengo más control sobre todo lo que está sucediendo y claro, al final acabo obligando, en cierta medida, a utilizar mis servicios, los otros dispositivos hardware. Pero claro, es un arma de doble filo porque esto puede hacer que muchos usuarios digan, yo no voy a comprar tus productos porque no tengo la posibilidad de interactuar con el resto, ¿no? ¿Hasta qué punto? Es complicado ahí encontrar un equilibrio. Está claro que aquí hay dos estrategias, ¿no? Y hablaremos claramente, ¿no? Esta es la estrategia que ha podido utilizar Apple con iOS y lo que tendríamos directamente con Windows o sistemas claramente abiertos como podría ser Android. Y antes de meternos de lleno en cada uno de ellos que han hecho bien y que han hecho mal, yo creo que ha habido una evolución muy grande en los últimos años. Yo creo que también hay un bloqueo casi mental de ecosistema de muchos usuarios
Hace un tiempecito sí que es verdad que si tú te metías en un jardín de iOS, por ejemplo, o te metías en Android, era difícil que te salieras de ahí porque sí que es verdad que había una serie de herramientas, una serie de funciones que eran claramente exclusivas, ¿no? Y como tú decías, tanto Apple de una forma muy potente se han llevado a sus usuarios a su terreno, han construido una granja, han hecho una verja muy bonita y han dicho, de aquí no salgas porque realmente fuera es prácticamente destrucción y barbarie. Pero creo que en los últimos años no ha sido tan así. Creo que a día de hoy el usuario puede permitirse tener una mente abierta, como dice José, y yo desde aquí invito, con todo lo que hablemos, que no pasa nada, que se puede utilizar perfectamente un ordenador con Windows, con un iPhone, que puedes tener un Android perfectamente con un dispositivo de otra marca portátil, o incluso si quieres tener un iPad y tener unos cascos de un fabricante chino, que se puede utilizar con más tranquilidad de la que parece. Por un lado, vamos a ahondar ya en ello. Tenemos a Apple. Apple probablemente sea el abanderado del ecosistema cerrado, ¿no? Total. Y probablemente en los últimos años más. Hemos visto lanzamientos de servicios. iCloud, ya lleva muchos años iCloud, ¿no? Pero Apple Fitness Plus, Arcade, TV Plus, cada vez más dispositivos hardware, ¿no? Pues, el Apple Watch, los AirPods Pro, han conseguido generar ahí un ecosistema que la verdad que no funciona mal, es bastante usable y demás, pero que evidentemente tiene algunas limitaciones. Pero sí que es verdad que hay que decir que tampoco lo han cerrado al 100%. Dejan un pequeño atisbo, ¿no? a la conectividad también con otros dispositivos. De hecho, Apple ha hecho... A ver... Apple es la empresa por excelencia que busca el control absoluto sobre todo su ecosistema. Pero es verdad que se han abierto cuando lo han necesitado. Yo recuerdo el iPod a principios de los 2000, cuando salió el iPod, al principio lo anunciaron y solo se podía usar con un Mac. Y meses después dijeron, bueno, lo vamos a abrir a Windows porque igual nos va mejor. Claro, vendieron iPod porque macOS por aquel entonces tenía muy poca cuota de mercado. Entonces, abriéndose a Windows, de repente decían, puedo tener iTunes en Windows, pasar las canciones desde iTunes de Windows al iPod. Ya tiene sentido para mí el iPod, que antes no lo tenía porque no tenía un Mac. ¿Fue el primer producto a nivel de ecosistema, tú crees, de Apple? Entendiéndolo como tal a día de hoy, a nivel de dispositivos. Yo diría que de Apple fue el primer producto que generó ecosistema, que quiso decir, bueno, a partir de aquí voy a crear algo. Sí, lo cierto es que si nos venimos un poco más al presente, con el tema de los auriculares es obvio que iba a ser muy difícil que lo limitaran al resto de dispositivos, ¿no? Eso es. Pero sí ya hemos visto como por ejemplo Apple Watch, otras compañías son capaces de empezar a interactuar con él, ¿no? No de una forma directa, porque siempre hay ese típico puente, esa típica trampa. Apple sigue cerrando mucho su ecosistema, a pesar de que otras compañías estén anunciando esa conectividad completa, porque, por ejemplo, Apple Watch con otros dispositivos de Android, ahora lo puedes utilizar, pero mediante un puente, ¿no? Sobre su propia aplicación de salud, con lo cual todavía no consiguen abrirse del todo. A mí me parece un poco feo realmente, y te lo digo, porque ningún fabricante es capaz de fabricar todos sus productos perfectos, ¿vale? Apple tiene la suerte que a nivel de hardware no tiene muchos dispositivos cada año, tiene un catálogo muy cerradito, con lo cual es capaz de que toda esa parte del ecosistema funcione perfecta. Tú te vas a cualquier otra compañía del mercado y tienes 17 tipos de auriculares en esa misma marca, 17 tipos de relojes, y al final es más difícil que ese sistema operativo esté adaptado a todos los productos por igual. Entonces, bueno, a mí sí es cierto que me gustaría que Apple dijera, por fin, venga, voy a abrir para que, oye, al que no le gusta un reloj cuadrado y te lo tengas que comprar por narices el de Apple, pues quieras un reloj redondo y funcione todo perfecto. Creo que debería ser la clave de la compañía, e incluso para vender más, ¿sabes? Yo tengo una pregunta, igual Javi tú sabes decirnos esto. ¿No ha habido alguna regulación a nivel de leyes que Apple ha puesto un poco contra las cuerdas para que sea un poco más abierta? Justo eso acaba de... Hay un tipo de regulaciones, ¿verdad? Es de fuera de la Unión Europea. Eso está pasando. Con el USB-C, ¿no? Con el USB-C y con el RCS también de los mensajes y con el AirDrop también. Con AirDrop también, es verdad que lo han abierto, que de repente Google sacó el AirDrop suyo y dijo, parecía que lo habían hecho ellos. No, te han obligado a Apple a tener un protocolo distinto para hacer todo lo que hacía AirDrop, y gracias a eso Google ha hecho la implementación. Pero sí, es así, han tenido que abrir un poco las puertas a los demás, pero por obligación, no por decisión No ha sido propia. por decisión propia, claro. No, salvo cuando han tenido necesidad. No ha sido por decisión propia, a veces sí. Recordemos el momento icónico de Steve Jobs, en el cual presenta que Microsoft Office es compatible con el Mac, que además pone a Bill Gates en una pantalla grande, que siempre dicen que es su mayor error, porque puso a Bill Gates en una pantalla grande, más grande que él, más arriba que él, que parecía que le estaba hablando a su padre, ¿sabes? Vale. Y encima estaba bajándose los pantalones diciendo, sí, Office está compatible para el Mac, ¿no? Mucha gente le acusa, pero bueno, era una necesidad, mucha gente utilizaba este software, y cuando vieron que lo necesitaban,
no les quedaba otra. Bueno, y además fue un acuerdo, era un poco win-win porque ahí Microsoft, si no me equivoco, les dio $150 millones que un poco salvaban la papeleta Apple en aquella época, que estaban bastante apretados. También el tema de compatibilidad de aplicaciones con los Mac, que sería casi para hacer otro capítulo, ¿no? Porque ya sabéis que todo esto tiene que ver sobre todo con la fabricación, construcción desde cero de los procesadores, ¿no? Ya sabemos que Windows en este caso está todo hecho para este tipo de procesadores, esta arquitectura. Sin embargo, estos procesadores nuevos que están saliendo a ARM, se está viendo que le está costando, por ejemplo, a Apple introducir un montón de aplicaciones, y simplemente porque a los desarrolladores a lo mejor nos apetece invertir ese dinero, no me preguntes por qué, en que ciertas aplicaciones de diseño gráfico, de arquitectura, funcionen también en un Mac, Que ¿no? esto es lo que le ha pasado siempre con la jugabilidad. Exacto. La principal barrera para que Mac nunca haya sido una alternativa real para jugadores, ¿no? Exacto. Claro. Pues eso es lo que le pasa también. Entiendo esa parte de Microsoft, que dijeran, bueno, pues vamos a invertir seguramente por parte de Microsoft que funcionen estos sistemas operativos, ¿no? Claro. Entonces eso siempre va a ser una gran barrera, bajo mi punto de vista, que soy usuario de Windows y de Mac de los dos, para estos dispositivos. Y luego tenemos la otra variante, que es el ecosistema pues mucho más abierto, ¿no? Principalmente Windows, aunque evidentemente existen también algunos otros sistemas operativos, donde tú puedes trabajar con hardware de otros fabricantes. Es un ecosistema mucho más abierto, con muchas más opciones de compatibilidad, con muchas más opciones de personalización, que yo creo es uno de los elementos clave. Ha habido también un poco esta guerra en dispositivos móviles, con iOS y Android, la hemos visto, pero sobre todo en PCs de sobremesa, ya pasando muchísimos años, y tenemos la parte de, oye, quiero apostar por un ecosistema abierto. ¿Qué ventajas tiene eso en general? Sobre todo la libertad de elegir hardware, ¿no? Principalmente. Eso es, tú te lo guisas, tú te lo comes. Apple es todo, hace las cosas como yo quiero, como Apple quiere, y en un ecosistema abierto tienes esa libertad de elección total en la que tú, si tienes cierta, yo diría que si tienes cierta ambición técnica o cierta ambición de hacer las cosas como tú quieres, te da una libertad una libertad de maniobra total. Entonces yo creo que para la gente que quiere tener un poco más de poder de decisión sobre quiero estos auriculares porque me proporcionan algo, lo que decía José, ningún dispositivo es 100% perfecto para cualquiera, entonces cada persona se busca sus dispositivos perfectos para cada cosa, y en un ecosistema cerrado es difícil que todo encaje. Exacto, es muy difícil, ¿eh? Y eso es lo que decía al principio. Al final, tener un ecosistema abierto también a veces te crea dolor de cabeza, ¿no? Porque te obliga un poco a decidir tú qué es lo que te quieres comprar, ¿no? Y en el caso de Windows también ha pasado históricamente como con Android, ¿no? Al final tenemos un catálogo increíblemente grande en el que es difícil decidirse, es difícil elegir, hay gamas bajas, hay gamas medias, y toca también un poco esa parte del estudio, del cliente que quiera comprar el producto. Con Apple, con ese catálogo cerrado, sabes, con ese ecosistema ya está, esto es lo que tienes, si quieres lo compras y si no, no. Entonces, bueno, puede ser que al principio sea un poco tedioso, sobre todo para la gente que utiliza, por ejemplo, Windows, ¿no? Esa parte de todas las actualizaciones que te van llegando cada semana, que joder, ¿qué pasa aquí y tal? Pero bueno, creo que es cuestión de acostumbrarse, y yo siempre he invitado a la gente que pruebe un producto de estos de ecosistema abierto en condiciones de calidad, porque lo malo es que hay de todo también, ¿sabes? Yo creo que para mí la principal clave con todo lo que estás diciendo es el apartado económico. No solo necesidades que tú tengas a nivel de hardware, sino necesidades económicas. O sea, en el ecosistema cerrado puede estar fantástico, puede funcionar muy bien, pero tu puerta de entrada son 600 euros. Sí. Hasta hace 4 días, ¿no? Que me introdujeron teléfonos relativamente, no me atrevo a decir económicos, ¿no? Un poco Ya, menos claro. caros. No, pero creo que la gracia que hemos tenido con Windows, con Android en particular, con todos los portátiles que hay, porque nadie cabe duda de la calidad de algunos de ellos, es el hecho de decir, oye, yo tengo un presupuesto de 500 euros. Pues con eso puedes entrar. De la otra forma, sin entrar a valorar que sean mejores o peores, es que no te dejan ni jugar, ¿no? O sea, te pinchan la pelota y tú te quedas fuera. Creo que es especialmente relevante que cualquier persona no solo pueda contar con el hardware que necesite por sus necesidades de jugabilidad o de productividad, pero también económicas. O sea, creo que es clave que todo el mundo tenga acceso a la tecnología, y hay sistemas operativos como Windows en particular, creo que han hecho mucho a favor de eso, ¿no? De intentar democratizar la tecnología, no solo para algunos pocos. Os voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta muy corta, por favor. ¿Vosotros diríais, se puede simplificar hasta el punto de decir que un ecosistema cerrado es para un usuario más básico y que un ecosistema abierto es para un usuario más avanzado? Yo no diría tanto. Es verdad que sí que facilita a la gente que no tiene grandes conocimientos o que empieza en tecnología, facilita tener un ecosistema cerrado porque está muy pensado para que no te salgas de él, que solo puedas hacer las cosas de una o dos Para formas. no cometer errores. No cometer tantos errores y no tener tantos problemas. Al tener tan pocos dispositivos que pueden hacer eso, acotas el margen de problemas que pueden surgir. Pero yo creo que hay gente súper técnica, desarrolladores que utilizan Apple en sus Mac y funciona brutal. Entonces, bueno, quizás sí que haya
cierto aspecto en ese sentido, pero no lo diría categóricamente. Yo creo que a día de hoy actualmente creo que da un poco igual. Creo que cualquier persona puede tener un dispositivo de ecosistema abierto y cerrado, de verdad. Creo que actualmente no hay ninguna barrera que suponga que tengas que saber más o menos de un dispositivo, porque hemos llegado a un punto en el que cualquier fabricante es capaz de hacer las cosas bien, independientemente de lo que cueste. Y me estoy dando cuenta día a día cada vez que analizo o pruebo cualquier dispositivo. Yo diría además que los sistemas operativos y el software en general se ha comoditizado, se ha convertido en algo estándar, algo que ya no es, de repente decían que iOS era superior a Android durante muchos años. Sí. Yo creo que eso ya no es cierto, a lo mejor en alguna cosita. Y lo mismo con Windows y macOS, los dos sistemas operativos, incluso metería aquí a Linux, por supuesto. Linux, que tiene la fama de ser súper difícil. Eso ya es no sé si cosa del pasado, pero se ha simplificado muchísimo el uso de Linux. Hay distribuciones súper buenas y muy sencillitas de usar. Entonces, esa parte de si quieres algo fácil, vete a Apple, a mí me rechina. Yo, a colación de lo que estás diciendo, yo siempre he pensado, y sobre todo a día de hoy, más que ser un usuario básico, creo que sí que es un usuario menos curioso. Puede ser. Es un usuario que le apetece menos cambiar. No porque tenga nociones o no tenga, sino simplemente... o que no tiene tiempo igual, o que no tiene... O que maneja un poquito la incomodidad de una mejor forma, ¿no? Porque tú, si estás en un ecosistema cerrado... Igual es un crack, pero es que no lo necesitas simplemente porque está bien y no tiene más pretensiones. Pero creo que una persona que sea más curiosa, que sí que le apetezca probar, aunque sepa que igual un cambio de dispositivo puede acarrearle en algún caso puntual un paso atrás en algunas cosas, ¿no? Pero que le apetece, que digo, hostia, he tenido esto, pero es que ahora me apetece otro fabricante totalmente distinto, sabiendo que voy a tener que pasar por un proceso puede que de aprendizaje, mucho menor que hace unos cuantos años, pero yo creo que sí que es un usuario que le apetece cambiar y que no tiene ningún tipo de limitación y que no se casa con nadie, que dice, oye, yo puedo tener unos auriculares de una marca, una tablet de otra, un teléfono de otro y mi coche no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y todo se puede combinar. Y perdona que te corte, hay algo bueno que estamos viviendo de cara a este 2025, ahora 2026, y es que estos ecosistemas abiertos están siendo capaces, cosa que Apple en este caso no, de poder colaborar con ciertas, por ejemplo, empresas de inteligencia artificial. No sé si hablaremos más adelante de ello, pero sí, cosa que Apple no está pudiendo, ¿no? O sea, tú estás con Windows y sé que tienes Copilot, o puedes tener ChatGPT, o puedes tener Gemini, puedes tener lo que quieras, ¿sabes? En cualquier momento y de una forma mucho más sencilla quizás que en ese propio ecosistema tan cerrado, ¿no? Que te limita, no solo por parte del gobierno, que ya sabéis que también está limitando por parte de Europa a Apple, pero creo que es mucho más fácil de acceder a todo, tío, de verdad, a todo. Vale, vamos a hablar un poco de la historia, porque, claro, yo antes me preguntaba, ¿cuándo nacen los ecosistemas? Yo en mi mente entiendo que nacen cuando nacen los sistemas operativos, ¿no? Es decir, ya Windows per se es el inicio de un ecosistema en cierta medida, o macOS, o Linux, o lo que sea, ¿no? Yo creo que ese es el nacimiento, pero claro, de ese entonces, que esa podía ser la única limitación o la única pata de un ecosistema a hoy, que son 7 productos de hardware, 14 servicios, uno de streaming, uno de no sé qué, no sé cuántos, el coche, el móvil, el ordenador. O sea, claro, ha evolucionado mucho, ¿no? ¿Cuándo consideráis que nacen? Nace ahí, ¿no? En los sistemas operativos. Sí, yo creo que en los 80 empiezan los microordenadores Spectrum, Amstrad, Commodore, etcétera, y luego el PC empieza a aparecer, y en los 90... Y el dispositivo yo creo que era un fin en sí mismo. Hacía lo que hacía y no se salía de ahí. Pero el sistema operativo era distinto. El sistema operativo, como tú dices, yo creo que era un poco el que creaba el ecosistema, porque Office funciona con Windows, aunque luego acabará funcionando con Mac. Y todas esas aplicaciones que de repente solo funcionaban con el sistema operativo que tú te comprabas porque solo funcionaban ahí. Y entonces Microsoft reforzaba su posición. Tenía también su pequeño ecosistema Wintel, Windows más Intel. Entonces se crea un ecosistema así como un poco más reducido, como decías, basado en el sistema operativo, pero llega 2005-2007 el iPhone y la nube, sobre todo, y de repente ves que puedes conectar muchas más cosas y muchos más dispositivos. Yo creo que ahí empieza realmente la historia de los ecosistemas tal y como la conocemos, comienza entonces y luego ya avanza hasta que Apple empieza del iPhone a tirar de muchos más dispositivos, y todos copian esa estrategia. Oye, voy a encerrar a mis usuarios en mi ecosistema para que puedan hacer todo súper bien, pero solo si utilizan mis cacharritos, como decía José. Me ha parecido clave el detalle que has dicho de lo de la nube, ¿eh? Cómo han empezado a encerrar, eso sí que es clave, tío, encerrar a ciertos usuarios en ciertos ecosistemas por la nube. Yo tengo un compañero en la misma oficina, ¿no? De decir, es que no cambio de teléfono porque lo tengo todo en esta nube, ¿sabes? Y este dispositivo también porque lo tengo en esta nube. Creo que eso puede ser, de verdad, una entonces de las grandes revoluciones, ¿no? Sí. Es decir, ¿a quién se lo voy a pagar para que todo lo mío esté ahí?
Y claro, ya no me voy a ir al otro ecosistema porque ¿qué pasa con eso, no? Tengo que pagar otra nube, tengo que hacer esto. Es interesantísimo esa parte, tío. Pero volviendo al tema del cloud, tú sí que puedes... O sea, Sí, hay uno de los dos, otra vez, hay un cloud que es más abierto que otro. claro. Yo Obvio. siempre digo que yo utilizo un iPhone, pero lo utilizo como si fuera un Android. Claro. O sea, para mí es un teléfono... Es un iPhone. Cosa Utilizo mala. todos los servicios No, de muy Google. bien, muy Yo bien. utilizo Google Fotos, yo utilizo Drive, yo no pago ni iCloud. No pago Pero el ni problema los es al $5 revés, mínimos. ¿no? Al Tampoco revés, quería- algo yo, que incluso la propia cloud hay gente y han habido estrategias y compañías que han decidido la propia cloud también decir, oye, lo puedes utilizar para otros y otros no. Yo para mí coincido con Javi que para mí ha sido el teléfono inteligente lo que ha cambiado todo. Igual porque antes de eso tampoco tenía nociones, ¿no? Pero que el smartphone, el teléfono inteligente es en el cual crea una ligera dependencia de decir, oye, ya que tengo esto en la mano, que esto sí que es irrenunciable para mí, ¿qué construyo alrededor de esto? ¿no? Porque está claro que si de algo no voy a prescindir, es esto. Igual no tendré auriculares, igual no tendré reloj inteligente, portátil, ya veremos, sobremesa, no lo sé. Pero lo que seguro llueve o truene yo voy a tener es un teléfono móvil en mi mano. Oye, muy rápidamente, que sé que tanto Javi como José sois bastante gamers, o al menos estáis bastante... ¿Cómo afecta el ecosistema? Porque esto ha sido siempre... Hay mucha gente que estaba solo con Windows para poder jugar. Que decían, es que Yo he crecido con esa frase. O sea, yo he crecido que si quería jugar... O sea, Bueno, ha sido así. Eso ha sido creo así, que es una ¿no? realidad Yo siempre lo he bastante- tenido muy Claro. hiperinteriorizado. Entonces, esto también ha sido un ejemplo de lo que hace un ecosistema cerrado y un ecosistema abierto, ¿no? Hablando, porque parece que no, pero el mundo del videojuego es enorme y mucha gente toma decisiones en base a eso. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros, que os gusta bastante jugar? Total, Microsoft, decíamos antes de Windows y Office rodeándolo, los juegos ha sido igual. Ellos han conseguido, apartando el tema de las consolas que hemos hablado de ello en Crossover, pero han conseguido que cuando tú juegues fuera de una consola sea en un PC con Windows, no haya más opciones. Ahora empieza a verlas. Linux tiene cada vez más fuerte, gracias a Proton, tiene una librería de juegos que funcionan fenomenal en máquinas Linux si no tienes el tema del anti-cheat, que eso es un tema delicado. Y cuidado con los Mac, que decías tú, Carlos, los Mac ahora con los M4 y los M5 se juega muy bien en un Mac normal y ya no tienes que tener un PC porque hay aplicaciones y plataformas como Crossover y alguna más que permiten jugar súper bien en un Mac a juegos AAA, AAA. Qué bueno. A ver, yo lo veo de esta forma, ¿no? Yo llevo jugando a ordenador muchísimos años, muchísimas horas, más de miles de horas a muchos juegos y al final yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que se convirtió un poquito en una bola de nieve, ¿no? Porque claro, al final todos los desarrolladores de videojuegos, incluso fabricantes, se han ido dando cuenta que la mayoría de usuarios que juegan a nivel un poco hardcore, incluso el competitivo que cada vez está más en auge, lo están haciendo en Windows. Los que hemos jugado en Windows hemos pasado por buenas y malas épocas también con el sistema operativo. Sí, de decir, claro. hostia, qué mal me van los juegos con esta nueva versión de Windows, lo pongo entre comillas, por ejemplo, Windows 10, ¿sabes? Y está siendo un desastre, me quedo con la anterior. Pero al final, incluso los propios fabricantes de los chips destinan procesadores exclusivos Claro. para que estos juegos te den el máximo rendimiento posible, la mínima latencia, los máximos frames por segundo. Entonces entiendo por una parte que la gente quiere jugar a estos ordenadores porque hay unidades que están específicamente hechas para jugar. Pierden partes del multinúcleo, pierden partes de la multitarea para que ese proceso sea perfecto. Y yo lo sé porque yo me hice un ordenador así y no hay ningún Mac en la faz de la Tierra que pueda ir exactamente igual en juegos competitivos como, por ejemplo, Counter-Strike 2, ¿vale? O sea, están hechos para eso. Es una bola de nieve que se ha ido haciendo cada vez más grande y a Apple le va a costar meterse en ese mundo si en algún día lo quisiera, ¿sabes? Porque tendría que trabajar mucho más en ello, fabricar procesadores exclusivos para esta tarea, ¿sabes? Tú cuando te vas a estos sistemas abiertos de Windows tienes procesadores para edición, procesadores domésticos para casa y procesadores destinados únicamente y exclusivos para juegos. Funcionan para las demás cosas, es un procesador potente, pero no está para eso. Claro. Y hablando de esto, Carlos, mira lo que te traigo. Hablando de portátiles, Toma. de ecosistema abierto, Esto es para mí. Windows. Últimamente te estoy trayendo demasiadas cosas, Es Carlos. que yo No te vengas arriba. me estoy mal acostumbrando y al final para mí va a ser una tónica. Qué bonito. Fíjate lo que te traigo. Este es el HP Omnibook X Flip 16. Ya puedes Toma. imaginar lo de X Flip. ¡Ojo! por dónde van los tiros, Me ¿no? flipa. Tú sabes que mi último gato, digo mi último porque tengo 4. Qué fuerte ya referirme al Esto último. esto va a Se terminar llama mal. Flip Va a terminar mal, y a veces los le doy la gatos. vuelta y también se deja tocar. Falta el quinto, Efectivamente. Falta el quinto, el Omnibook. Sí, ya veremos, poco a poco. Luego le llamo HP. Es un portátil
muy pensado para la versatilidad. O sea, aquí no estamos hablando de, oye, voy a usar esto para una sola cosa, sino que, bueno, es algo que tiene un foco en productividad, pero también, como ves, es bastante cómodo, es relativamente portátil, y el hecho de que se pueda girar la pantalla, pues bueno, yo creo que te da muchas opciones, Carlos, para usarlo para diferentes tareas. Totalmente. Hablemos también un poquito para que la gente entienda para qué tipo de personas estaría destinado este tipo de portátil, ¿no? Como decía Jaume, el hecho de la portabilidad y el hecho de que sea un dispositivo convertible aúna muchas ventajas, y es que para esa gente que no quiere tener 2 o 3 cacharros, sino que con uno podrías tener un portátil y también jugar un poquito con este formato como si fuera una tablet grande. Exacto. ¿Quién lo puede usar? Pues un estudiante. Alguien más pensado en la productividad. Personas que buscan algo bastante premium, que se vea bien, algo muy versátil, con lo cual yo creo que es un producto muy pensado para muchas tipologías concretas de usuario, sobre todo por eso, por la versatilidad, porque no es muy anichado, no es el más grande, más potente, no es el más pequeño, más versátil, es una mezcla y está en una intersección muy interesante. Por ejemplo, gente de perfiles que pueden tener sentido y que muchos de vosotros nos preguntáis, gente que son creativos pero no son profesionales, quiero decir, o sea, que no tienen una necesidad de hardware loquísima con las prestaciones también de dispositivos mucho más potentes. Gente que se dedique, community managers, creadores de contenido, fotógrafos, creativos. Para ti yo creo que encaja. Para mí me encaja. Para ti te encaja. Tú eres todo eso. Tú eres fotógrafo, eres community manager, eres empresario, eres artista, incluso se podría decir que hasta artista. Y de Badalona. Y de Badalona, lo tienes todo. Y cosas importantes, pues por ejemplo, panel, ojo, y esto es importante, panel OLED 3K de 16 pulgadas multitáctil. Ojo, que ya estamos hablando de un panel OLED, que esto... Aquí voy a dejar que José diga su reflexión que siempre dice de la importancia que tienen las pantallas, que parece muy obvio, pero es que no puede tener más razón. Hombre, como cualquier dispositivo al final puede ser muy potente o no, pero lo que estás viendo todo el día es la pantalla, ¿no? Y quieres que ese contenido pueda ser disfrutable, sea bueno para tu vista y además ángulo de visión, un panel OLED para mí, te lo digo en serio, en un portátil, me parece una de las claves de este producto, de verdad. Y al final también esta pantalla, pues que esté en el formato flip, yo creo que es uno de los elementos claves, ¿no? Pues lo puedes usar como ordenador portátil normal, lo puedes usar como tablet, lo puedes usar incluso para presentaciones, incluso lo puedes apoyar, depende de dónde, que no te viene hasta bien y lo utilizas casi con este formato, con lo cual yo creo que esto es algo que todavía tiene más que explotar, porque yo creo que es algo que es muy práctico y que no le veo contrapartidas, la verdad, porque al final solo son ventajas. Y hablemos también del sistema operativo, porque evidentemente en este vídeo de hoy estamos hablando de sistemas operativos abiertos, cerrados. Lógicamente este dispositivo HP viene con Windows 11 y viene en este caso también con un procesador preparado para la inteligencia artificial. Ahí tenemos la etiquetita y es que el Omnibook X Flip 16 integra procesador Intel Core Ultra con una NPU dedicada para poder ejecutar cosas directamente en local. Efectivamente, puedes utilizar una IA en local, ejecutarla para que pues sea mejor y puedas tener un mejor resultado con esta inteligencia artificial, algo que ya sabes que está muy de moda y que yo creo que también es bueno el poder tener la posibilidad. O sea, también hablamos de abierto cerrado, poder utilizar un ChatGPT de turno, pero también poder correr algo en local, creo que es clave y esa NPU es muy funcional. Y al final, si algo utilizamos en un portátil también son las conexiones, y yo siempre digo que cuanto más mejor. Pues aquí tenemos puertos completos, USB-A, USB-C, Thunderbolt para disfrutar de la máxima velocidad, HDMI, Wi-Fi 7 y si queremos hacer una videollamada tenemos una cámara de 5 megapíxeles. Así que ya lo habéis visto, ¿eh? Buen pepino, versátil de HP y Carlos, de momento me lo llevo yo. Ya veremos lo que hacemos. ¿Cómo? Eso llama, vamos a tener que pedírtelo después, aquí, para los miembros, Tampoco todos los de crossover que nos vayamos con esto. Los miembros ya veremos. Llegamos a un punto importante, chicos, y creo que mucha gente que nos esté viendo también querrá que arrojemos un poquito de luz y que nos mojemos un pelín. Y que la gente lo diga también en los comentarios. Totalmente. Aquí la cuestión es, Apple, Windows, con sus ventajas, con sus errores, aciertos. ¿Quién debería comprar qué? ¿No? Sé que es una pregunta difícil porque al final hay un montón de matices. Yo incluso no tengo muy claro qué es lo que voy a decir. Pero creo que me gustaría que cada uno de vosotros, si quieres empezamos contigo, Jaume, ¿para qué tipo de usuarios crees que es mejor? ¿Una alternativa o otra? O incluso tú, ¿dónde te posicionas? Es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que todo aquel que tenga tiempo y voluntad de jugar un poco, de evolucionar, de probar, de trastear, se tiene que comprar, evidentemente, un ecosistema abierto. Vale. De eso no hay duda. O sea, este grupo de gente yo ya lo separo. Oye, si eres curioso y tienes tiempo, que a mí me pasa a veces, yo a veces soy curioso y no tengo tiempo. Sí, que te quieres simplificar la vida. Claro. ¿Está? Entonces, todo ese grupo de gente claramente se tiene que comprar un ecosistema abierto. Luego está otro grupo de gente que es todo aquel que no tiene nociones ni ganas de aprender, que simplemente quiere algo que haga la función que ellos quieren, que yo creo que ese grupo se tiene que comprar
encontrar un ecosistema cerrado. Y luego tenemos todos los que quedan en el medio, Vale. que ahí hay un El espectro. Ahí hay un batiburrillo que depende de muchísimos factores. Depende de presupuesto, depende de gustos personales, depende de lo que hayas trabajado últimamente, depende de si trabajas con un software concreto específico que te requiere algo. Pero ahí yo creo que ya es una respuesta compleja que tiene que hacer un poco de introspección cada uno. Yo simplemente separo estos dos grupos. El grupo curioso, tal, no sé qué, claramente ecosistema abierto. El grupo no tengo ganas de investigar, no tengo conocimientos, claramente ecosistema cerrado. Y los del medio ahí ya tienen que hacer una labor un poco más específica. ¿Qué visión tenéis vosotros al respecto? Mira, yo casi subrayo cada palabra de Jaume. Lo que sí que es cierto es que, aparte de para gente curiosa, alguien que quiera un sistema operativo abierto, simplemente gente también que tiene que tener en cuenta que quizás en depende de qué momento, pues tiene que ver algún tutorial para ver alguna cosa de optimización, puede juguetear un poco con la personalidad, pero es que me cuesta no subrayar cada palabra que dices, como decía, ¿no? Porque es que al final que se compra un dispositivo de Apple es porque ya está, lo quiero para ponerlo ahí encima de la mesa y se acabó, y que encienda y que apague y punto. Con el otro puedes jugatear un poco más. A mí me llena más comprarme un ecosistema abierto siempre que algo cerrado. Javi. Yo es que soy muy pragmático en esto y creo que a estas alturas no tienes que encerrarte en un ecosistema ni abierto ni cerrado. Tienes afortunadamente opciones para combinar ambos tipos de cosas. Hemos llegado a un punto en el cual, aunque tengas un MacBook, puedes trabajar con MacBook y dispositivos de otras marcas, aunque sean no pensados específicamente para ese ecosistema, y creo que tienes que tener muy en cuenta tu presupuesto. En Apple hay un coste de entrada gordo y hay un coste de salida aún más gordo, porque una vez entras, es que me he comprado ya todo. ¿Y ahora qué hago? Lo tienes complicado porque vas a salir perdiendo pasta, luego vas a poder salir. Entonces, diría que tienes que valorar aquello que te funciona mejor y da igual de qué ecosistema. Que yo trabajo con un Mac Mini M4, por ejemplo, desde hace un par de años. Estoy encantado con él. He trabajado con Windows muchísimos años y no me limita para nada. Soy Linuxero desde hace un montón de años también y utilizo Linux por otro lado y no pasa nada. Entonces, afortunadamente, la gente, si ahora tiene que elegir, le diría que tampoco se vuelva loca con el tema de que me voy a quedar encerrado aquí. Evidentemente, si entras en Apple lo vas a tener un poco más difícil si empiezas a invertir en esos productos, pero tienes que tener también en cuenta que te van a salir más caro y que si quieres jugar, Apple quizás no es tu ecosistema, aunque también puedes jugar, que aquí hay que decirlo todo. Entonces, o Linux también, que puedes combinar al final todo tipo de soluciones, afortunadamente, porque ya hemos llegado a un punto en el cual está relativamente fácil funcionar. Ahora bien, si quieres opciones, vete a ecosistema abierto, las vas a tener todas, aunque te cueste un poquito más. Sí. Si prefieres que te lo den todo un poco más hecho y no tener que pensar tanto en hay demasiados dispositivos, yo no quiero elegir entre 1000, quiero elegir entre 4, vete a Apple si tienes el presupuesto para hacerlo. Perfecto. Oye, y ya cerramos, si os parece bien, hablando de inteligencia artificial, como no puede ser de ¿Cómo otro no? modo. En Crossover tenemos que hablar de inteligencia artificial, porque es obvio que en cualquier dispositivo, sea un iPhone, sea un portátil Windows, sea prácticamente cualquier dispositivo, oye, tú te puedes bajar la aplicación de ChatGPT o de Gemini, la puedes ejecutar y puedes tener una inteligencia artificial funcionando, porque al final está funcionando en la nube, ¿no? Pero es verdad que la integración de la propia IA, ¿no? Lo hemos visto mucho, ¿no? Por ejemplo, en Android con Gemini, ¿no? También en Windows hemos visto una integración más cercana, ¿no? Apple hemos visto cómo se ha quedado muy atrás en temas de inteligencia artificial, tanto así que ahora ha llegado incluso a acuerdos estratégicos con Google y demás. Pero claro, esto también es importante, ¿no? Una IA 100% integrada en el sistema operativo va a ser ya la vuelta de tuerca definitiva del ecosistema. Sí. Porque si hay algo que se va a convertir en muy importante en nuestras vidas es la IA, porque nos va a ayudar en el trabajo, en la vida personal, en prácticamente todo. Entonces, claro, si ya está perfectamente integrada en el ecosistema, ya es que apaga y vámonos. O sea, esto se va a volver todavía más heavy. No sé cómo lo veis. Es que yo creo que esto puede ser realmente la gota que colme el vaso para decidirte de verdad por un ecosistema u otro, ¿no? Antes hablamos de hardware, hablábamos de cloud, hablábamos de parte económica, de dónde entro. Yo creo que igual la IA es al final lo que va a hacer decidirte, ¿no? Porque si igual hablamos de portátiles o de móviles, todas las pantallas son iguales, todas las cámaras son iguales, todos graban prácticamente igual de bien. Al final, igual lo que te marca la diferencia, y he sido muy defensor en este caso del posicionamiento, en este caso de Google y de Android con Gemini, yo creo que igual la IA va a ser la estocada final para que te decidas, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, y ahora me alegré muchísimo con lo de Apple, ¿no? Cuando pasó con lo de Gemini. Yo lo tomé como una alegría, realmente, ¿no? O sea, lo percibí como decir, hostia, me alegro de verdad que por fin hayan tomado la decisión de decir, oye, no somos capaces, nos subimos al barco de Gemini, porque creo que Android en particular ha tenido una posición muy dominante, porque la gente no es consciente,
justo en el ecosistema la importancia que tiene la inteligencia artificial. Que sí, que tú te puedes instalar Gemini en otro dispositivo, pero es que no va a funcionar igual. O sea, la interacción y la forma de trabajar que tiene directamente con las aplicaciones nativas de ese sistema operativo no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, para mí, lo que suceda en los próximos años y quien mejor se posicione con su sistema operativo acompañado de la IA va a ser el claro ganador. Yo pienso igual que Carlos, pero aquí hay una cosa clave y no quiero darte un poquito de bajón, Carlos, pero que Apple ahora trabaje con o que esté de la mano con Google no quiere decir que lo que vayas a ver en los próximos años sea bueno o sea malo, porque ya hemos visto como la mayoría de fabricantes que trabajan, por ejemplo, con la IA de Google, hace la suya, son ellos propios los que tienen que hacerlo. Sí, tú me estás dando, para que lo pongamos un poquito en contexto, 4 cajas de servidores con potencia y yo hago mi borrador mágico. Por eso no son todos los borradores mágicos igual en el sistema operativo de Android, ¿no? Entonces, creo que la clave va a estar aquí, a nivel de sistema operativo, el primero que sea capaz de tener un agente incorporado totalmente funcional en su sistema operativo que funcione en cualquier tipo de sus productos. Creo que esa va a ser la clave, el antes y el después, porque que cualquier marca te saque un borrador mágico me da exactamente igual. Que tenga inteligencia artificial para decirte justo hasta ahora miraban la hora y te la voy a decir. No, eso me da igual, ¿sabes? Ese es el momento clave en el que el teléfono, el dispositivo, el ordenador ya lo haga todo por ti. El que llegue primero a eso va a ocupar el mercado. Estoy segurísimo. Y ya lo hemos visto como el año pasado, en el Mobile World Congress, vimos cómo Honor sacó el primero y lo estuvimos probando y funcionaba maravilloso. Por tema de legislaciones, evidentemente en Europa, pues por tema de datos todavía no ha llegado, pero el primero que lo haga se va a quedar con la IA. Pudimos reservar una cena en un restaurante directamente con un dispositivo. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Únicamente diciéndole y él hizo todo. Llamó, hizo toda la gestión. Javi, ¿tan importante es esa integración o vamos a poder utilizar la IA, digamos, como una capa superior al sistema operativo? Claro, es que mi duda es esa. Es decir, obviamente la integración es relevante, pero igual es que si coges una IA de terceros, tiene acceso a la data y con eso... ¿Cómo lo ves tú? Perdona que te corte, Javi, un momento, porque esto es interesante y es que la visión de CarPlay, de Nothing OS, ya lo sabéis, es que el teléfono sea todo IA, ¿no? Y es como el futuro que quieren llevar todas las compañías. Claro, o sea, ya no es que esté en un ecosistema, no, es que el teléfono no tenga ni siquiera tu icono, ¿sabes? Claro. De YouTube. Claro, ¿vale? Es que la historia no es que el teléfono sea todo IA, es que la IA sea el sistema operativo. Eso es justo lo que iba a decir yo. Claro. Sí, se habla mucho de eso, de que el sistema operativo y el software como tal, incluso no diría que van a desaparecer, van a pasar a un nivel distinto, más bajo quizá, y la IA lo va a encapsular todo y va a ser la que ponga en contexto y conecte todos esos puntos y sin darte cuenta algo que hacías tú manualmente, que tenías que dar un clic, de repente te lo haga todo de forma transparente una inteligencia artificial que por conocerte cómo utilizas todo, sepa cómo tienes que usar las cosas, sepa qué quieres y sepa que quieres hacer cierta cosa de cierta manera y desaparezca esa capa intermedia del sistema operativo que era la que tú, porque a lo mejor hablarás con tus dispositivos mucho más y les pedirás cosas como la de reservar un restaurante, por ejemplo, y ahí habrá aplicaciones y plataformas que le estén haciendo, pero tú no te enteras. Tú no te enteras. Para ti es invisible ese proceso. Entonces, yo no estoy seguro de que sea un argumento en la IA para ganar, para que gane un ecosistema u otro. Yo creo que la IA que gane va a ser la que gane la carrera. Cualquier empresa que gane esa carrera va a ganarlo probablemente todo. Entonces no hay ya tanta diferencia de si Gemini funciona en Google. No, Gemini tiene que funcionar para todos. Iba a decir una palabrota. Tiene que funcionar increíble para cualquier tipo de plataforma, no solo para Google. Y si logran eso, y si logran, como dice él, esa IA agéntica que te lo haga todo y que da igual que estés en un dispositivo Android o en un Mac o en Windows o en Linux, eso lo va a ganar todo. Javi, José, mil gracias por estar aquí hoy. La verdad que creo que ha sido un debate interesante y bueno, yo creo que hemos visto un poco las diferentes visiones que hay a día de hoy. Este no es un debate nuevo, lleva décadas, pero sí que es verdad que es un debate que va avanzando y cada vez más, y ahora con la inteligencia artificial, pues todavía más. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y a todos vosotros nos veremos muy pronto y evidentemente, si sois más de ecosistema abierto o ecosistema cerrado, lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios. Nos vemos. Chao. Chao.